Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la gran muchedumbre debe comer del pan y tomar del vino para obtener la vida eterna. Les menciono esto porque ahí en los videos que he hecho, alguien me comentó acerca de este texto de Juan 6, 53 y 54. Vamos a leerlo. Dice así. Juan 6, 53 y 54. Así que Jesús les dijo, de verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ellos dicen que, lógicamente, aquí cuando habla de... Entonces, según ellos, cuando aquí dice que el comer de su carne y beber de su sangre, se refiere a comer del pan de la Pascua y tomar el vino de la Pascua, que es cuando Jesucristo instituye entonces la cena del Señor. Bueno, entonces aquí voy a resaltar algo que yo he venido repitiendo en muchos de mis videos. Para poder entender un texto, debemos entenderlo de acuerdo al contexto, ¿verdad? Recordemos que eso es lo que vienen haciendo muchos testigos de Jehová apóstatas, ¿verdad? Tomar partecitas o un texto, un párrafo o dos párrafos, como en este caso, dos versículos, y sacarlos de contexto y entonces entenderlo de acuerdo al... o sea, que aquí lo que está sucediendo es que están entendiendo el versículo 53 y 54, sacándolo del contexto en el que está y entendiéndolo con el contexto de la cena del Señor, cuando Jesucristo toma el pan para representar su cuerpo y el vino para representar su sangre e instituye la cena del Señor. Eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, vamos a demostrar en este video, vamos a leer desde el contexto para que usted pueda entender correctamente. Y eso es lo que he venido enfatizando incluso con el Chavo del Ocho. Es el que hace mucho esto, ¿verdad? De entender un texto sacándolo de contexto o manipulándolo. Ya usted sabe a quién me refiero con el Chavo del Ocho, que es Ramiro Espinosa. Entonces vamos a leerlo desde el capítulo 6, para que usted vaya entendiendo a qué se refiere cuando se habla de el pan, ¿verdad? Entonces desde el versículo 1 dice lo siguiente. Después de estas cosas Jesús partió al otro lado del mar de Galilea y de Tiberíades, y una gran multitud lo iba siguiendo porque veía los milagros que él hacía al curar a los enfermos. Así que Jesús subió a una montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús levantó la vista y vio que una gran multitud venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a suceder. Felipe le contestó, ni 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno comiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús dijo, díganle a la gente que se siente, como
como en ese lugar había mucha hierba, se sentaron allí. Había unos 5,000 hombres. Jesús tomó el pan y después de darle gracias a Dios, lo repartió entre los que estaban allí sentados. Hizo lo mismo con los pescaditos y comieron todo lo que quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que dejaron los que habían comido de los 5 panes de cebada. Cuando la gente vio el milagro que hizo, se puso a decir: está claro que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Bueno, vamos a pasar ahora al 23. Entonces unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido pan después de que el Señor le dio gracias a Dios. Así que cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: de verdad les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar satisfechos. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y es que el Padre, Dios mismo, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Seguramente se dieron cuenta de que enfaticé la palabra pan. Entonces ya usted ahí tiene el marco de circunstancias, ¿cierto? Jesús le había dado panes a las personas, a una gran muchedumbre, pero ellos ahora regresaron. Fue por el alimento físico. Ya tenemos esa idea, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con la lectura. Ese es el contexto, amigos. Una vez que ya tiene ese contexto, vamos a seguir leyéndolo. Por lo tanto, le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les contestó: esta es la obra de Dios, que demuestren fe en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿y qué milagro vas a hacer para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Tal como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Jesús entonces les dijo: de verdad les aseguro que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y le da vida al mundo. Así que le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre, y el que demuestre fe en mí nunca más tendrá sed. Pero ya les dije, ustedes me han visto y aún así no creen. Entonces sí está captando usted el punto, amigo. Ellos regresan donde Jesús es para que Jesús haga otra vez otro milagro y hasta le mencionan el caso del maná. Entonces eso es lo que ellos quieren que Jesús haga, pero realmente no han puesto fe en Jesús
Y Jesús se los dice aquí en el 36. Sigue diciendo en el 37, todos aquellos que el Padre me entrega vendrán a mí, y al que venga a mí jamás lo rechazaré. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda ninguno de todos los que él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos se pusieron a murmurar de él porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y empezaron a decir, ¿este no es Jesús, hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, yo he bajado del cielo? Al ver esto, Jesús les dijo, dejen de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por Jehová. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, aparte del que viene de Dios, que sí ha visto al Padre. De verdad les aseguro que el que cree tendrá vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y de todas maneras murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. De hecho, el pan que yo voy a entregar para que el mundo viva es mi carne. Bueno, entonces ahí está. Se está hablando literalmente de comer, ¿cierto que no? Se trata es de ir a escuchar a Jesús para aprender de él y para poner fe en él y hacer la voluntad de Jehová. Esa es la enseñanza. No está hablando en ningún momento de comer literalmente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ahora, cuando él habla aquí, entregar para que el mundo viva, de hecho, el pan que yo voy a entregar para que el mundo viva es mi carne. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de creer eso, de creer, escuchar y creer lo que Jesús vino a enseñarles. Y una de esas es que vino a entregar su cuerpo, a derramar su sangre, para que seamos rescatados de la muerte y el pecado. Pero estamos de acuerdo que hasta este punto, cuando se habla de comer y alimentarse, no se refiere a comer literalmente, ¿verdad? Así como el pan del cual Jesús está hablando, que es la enseñanza que Él les da, no es un pan literal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es donde está el punto, amigos. Entender el texto de acuerdo al contexto. Vamos a seguir en el 52, dice. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre ellos y decir,
¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo, de verdad les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces aquí es en donde se apoyan los apóstatas y otras iglesias para decir que para poder obtener la vida eterna, entonces tienen que comer del pan y beber del vino. Pero hemos estado leyendo de acuerdo al contexto y no se refiere a comer literalmente o a beber literalmente. De hecho, vamos a ver en otra ocasión en donde Jesús utiliza la palabra beber y fue con la samaritana y no se refiere a beber literalmente. Vamos a irnos atrás, 2 capítulos anteriores, en el capítulo 4 y en el versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13 para entenderlo mejor. Entonces Jesús le respondió, todo el que beba esta agua volverá a tener sed. Ahí sí se refiere al agua que la samaritana tenía que venir a sacar del pozo. Ahora el 14, preste atención. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Entonces, amigos, ¿a qué agua se está refiriendo acaso Jesús? ¿A una agua literal allí? ¿Se refiere Jesús cuando dice el que beba, se refiere a beber literalmente? ¿Cierto que no? Podemos entender entonces, de acuerdo a este contexto también de Jesús y la samaritana, que se refiere a la enseñanza que Él viene a darles de parte de Jehová. ¿Sí? ¿Nota usted el punto? Ahora sí, volvamos al capítulo 6. Capítulo 6, vamos a volver a leer el 52, el 53 y 54, que son los textos en cuestión. Volvamos a leerlo. Dice, así que Jesús les dijo, de verdad les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Jesucristo? Pues se refiere precisamente a alimentarnos de su enseñanza en cuanto a que Él vino a dar su vida, a entregar su cuerpo en sacrificio y derramar su sangre. A eso se refiere en cuanto a comer de su carne y beber de su sangre. No se refiere en ningún momento a comer literalmente o beber literalmente, cosa que sí significa comer y beber literalmente en el contexto de Lucas 22, que entonces es cuando Él toma la copa. Y cuando usted lee, lo entiende de acuerdo a ese contexto, en donde Él le pasa la copa a cada uno de ellos y les dice, beban. Ahí sí es un significado literal. Cuando toma el pan, sabemos que en la Pascua se utilizaba el pan sin levadura, entonces uno lo entiende de acuerdo al contexto. Y es muy diferente a este contexto. Y ya usted se dio cuenta que se refiere a un grupo de personas que venía o que regresó donde Jesús
era para que Jesús los alimentara, les diera más pan. ¿Sí? ¿Nota usted el punto? Y Jesús empieza a hablar en cuanto a comer, pero en sentido espiritual. ¿Sí? ¿Capta usted el punto? Vamos a seguir leyendo para complementar lo que ya hemos dicho. El 56. El que se alimenta de mi carne y bebe de mi sangre se mantiene en unión conmigo, y yo me mantengo en unión con él. El Padre que vive me envió y yo vivo por causa del Padre. De igual modo, el que se alimente de mí vivirá por causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como el que comieron los antepasados de ustedes. Ustedes acabaron muriendo, quienes acabaron muriendo. El que se alimente de este pan vivirá para siempre. Dijo estas cosas mientras enseñaba en una sinagoga de Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: este discurso es ofensivo, ¿quién lo puede escuchar? Pero Jesús, que sabía en su interior que sus discípulos estaban murmurando de eso, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Lo que da vida es el Espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Hagamos una pausa allí. Si nota usted, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Y a eso se refiere Jesús con comer o beber. Se refiere a que prestaran atención a sus palabras, porque esas palabras son vida. Seguimos en el 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo conceda. A raíz de eso, muchos de sus discípulos volvieron a las cosas que habían dejado atrás y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Vemos que Pedro captó el punto, porque entendió a qué se refería Jesús con comer de su carne, o comer de ese pan, o beber de ese vino. Cuando él dice: tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense cómo sigue diciendo Pedro: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Allí está el resultado de la enseñanza de Jesús cuando habló acerca de comer de su carne y beber de su sangre. Pedro lo captó, porque él habló de: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, ¿sí nota usted, amigo, que en ningún momento aquí Pedro dice: sí, claro, nosotros sabemos que tenemos que comer del pan y del vino? Él no dijo eso, ¿verdad? Y el 70 dice: Jesús le contestó: yo los elegí a ustedes, a los 12, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de ustedes es un calumniador. Bueno, entonces sí se da cuenta, amigo, cómo es que hay que entender la palabra de Dios.
entenderlo de acuerdo al contexto, no como hacen los testigos de Jehová apóstatas, como Ramiro Espinosa, que toma el pedacito y él le da la interpretación que a él se le da la gana. No, y eso lo he demostrado en muchos videos, ¿verdad? Y aquí lo hemos demostrado una vez más. Entonces, conclusión, el texto de Juan 6, 53 y 54 en ningún momento está hablando acerca de comer del pan y beber del vino de la conmemoración. Porque aquí, en ningún momento en el contexto, Jesús toma una copa de vino o un pan literal. Al contrario, el contexto demuestra que estos términos son figurativos. Entonces, amigos, una vez más, usted se ha dado cuenta de la verdad, de cómo la organización de los testigos de Jehová enseñan la verdad en cuanto a esto. Y es por eso entonces que lo invitamos a usted a la conmemoración, para que obedezca el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Y para los que tenemos la esperanza de vivir aquí en la tierra, que por cierto, por ahí el Chavo del Ocho también habló de que todos los que tengan la esperanza de vivir aquí en la tierra, o la gran muchedumbre, puede comer del pan y del vino. Pero nuevamente eso es más de lo mismo, amigos. Siempre él mutilando palabras. Entonces, él dice que todos aquellos que reciben Espíritu Santo y que la gran muchedumbre también recibe Espíritu Santo, entonces pueden o califican para comer del pan y beber del vino. Pero mutila una partecita en donde dice que los que reciben Espíritu Santo y tienen la esperanza celestial, esos son los que comen del pan y beben del vino. Esa parte él la mutila, como siempre, manipulando la información. Y es que realmente todo esto tiene sentido, amigos, tiene lógica. Jesús hizo un pacto con un grupo pequeño de personas para que fueran reyes y sacerdotes con él en el cielo. Y ellos, dice Apocalipsis 9:5, que van a reinar sobre la tierra. Jesucristo también en Mateo 5:5 habló de que los mansos heredarán la tierra. Y vemos entonces que ese grupo de personas que participan del pan y del vino, con quien Jesús hizo el pacto para un reino, si van a reinar sobre la tierra, entonces ¿sobre quiénes van a reinar? Tiene que haber personas para reinar sobre ellas, ¿cierto? Es lógico, tiene sentido. Entonces, allí es en donde nosotros entonces obedecemos el mandato de Jesús de hacer esto en memoria de Él, porque vamos a recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de la demostración de amor de parte de Él y de su Padre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Aunque no comemos del pan y el vino, sí recordamos ese momento en obediencia a ese mandato. Y ya confirmamos con la explicación de hoy que ese texto de Juan 6, 53 y 54 no aplica para la cena del Señor. Y el contexto así nos lo dijo.
Una vez más, hemos demostrado la verdad. Y la verdad es que la organización de los testigos de Jehová se esfuerza por obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Sigan haciendo esto en memoria de mí.